Hay temporadas que se miden por títulos y hay temporadas que se miden por cicatrices. Y la de Jannik Sinner en 2025 fue, sin ninguna duda, de las segundas. Porque mientras desde fuera veíamos a un jugador casi perfecto, frío, dominante, ganador, por dentro, Sinner estaba compitiendo con algo mucho más pesado que un rival al otro lado de la red. La duda, la sospecha, la nube constante de un caso de dopaje que todavía no tenía final. Sinner llegó a Melbourne el año pasado sin saber qué iba a pasar con su carrera, sin saber si habría sanción, sin saber si todo lo que estaba construyendo podía venirse abajo de un día para otro. Y aún así, salió a pista, jugó, compitió, ganó. Defendió su título del Open de Australia mientras sentía que lo miraban diferente, mientras sabía que el tema estaba ahí, en segundo plano, pero nunca del todo fuera de su cabeza. Él mismo lo ha reconocido ahora, sin rodeos. Fue el momento más difícil de mi carrera, no solo para mí, también para mi familia. Y aquí es importante poner orden, porque durante meses se habló mucho, pero se explicó poco. El origen de todo está en Indian Wells 2024, donde Sinner dio positivo por clostegol, una sustancia prohibida. El italiano siempre defendió la misma versión. La sustancia entró de forma involuntaria, a través de un aerosol utilizado por su fisioterapeuta para tratar una herida durante un masaje. Un tribunal independiente le dio la razón en primera instancia. La ITA concluyó que no hubo intención ni negligencia por parte del jugador, pero el caso no terminó ahí. La Agencia Mundial Antidopaje, AMA, decidió reabrir el proceso, y en febrero de 2025 llegó el desenlace definitivo, acuerdo entre ambas partes y suspensión de 3 meses, desde febrero hasta mayo. No fue una sanción por hacer trampas, pero sí fue una sanción por responsabilidad objetiva. Eres responsable de lo que pasa en tu equipo. 3 meses fuera, 3 meses con la carrera en pausa, 3 meses en los que Sinner tuvo que enfrentarse a algo nuevo para él, el silencio competitivo. Y aquí es donde la historia se vuelve interesante, porque lejos de romperse, Sinner volvió mejor. Regresó al circuito y ganó Wimbledon. Cerró la temporada conquistando las ATP Finals. Terminó el año como número 2 del mundo, solo por detrás de Carlos Alcaraz. Y ahora, en Melbourne, cuando vuelve a pisar el mismo escenario donde todo empezó a torcerse, Sinner ya no habla desde la incertidumbre, habla desde la experiencia, desde la madurez, desde alguien que pasó por el peor momento y salió reforzado. Todo pasa por algo, me hizo más fuerte como persona. Ahora vivo el tenis de una forma más relajada. No dice que haya sido fácil, no dice que no le afectara, dice algo mucho más peligroso para sus rivales, que aprendió, que cambió, que ahora entiende el deporte y la vida desde otro lugar. Y con ese nuevo Sinner, más calmado, más completo, más sólido mentalmente, arranca el Open de Australia 2026, defendiendo título, buscando el triplete histórico y con una rivalidad con Alcaraz que ya no es solo deportiva, sino simbólica. Pero antes de hablar del tenis, de los favoritos y de los cruces, hay una pregunta que sobrevuela todo esto. ¿Puede un escándalo de este calibre convertirse en el punto de inflexión que haga a un campeón todavía más peligroso? Voy a decirlo claro, sin rodeos. El caso de dopaje de Jannik Sinner no lo hundió. Pero tampoco fue irrelevante, fue una prueba brutal y la superó. Porque aquí hay 2 maneras de analizar lo que pasó. La fácil, Sinner dio positivo, punto. Y la compleja, que es la que casi nadie quiere hacer, entender cómo, por qué y qué hizo después. Sinner no negó el positivo, no se escondió, no atacó al sistema, no victimismo exagerado, aceptó el proceso, aceptó el acuerdo, aceptó la sanción y siguió. Eso, en el tenis actual, donde cada gesto se magnifica, no es poca cosa. Ahora bien, ¿le afectó? Por supuesto. Él mismo lo ha dicho, jugó durante meses sin saber si todo se iba a caer. Compitió mirando de reojo al futuro, con la sensación de que cualquier título podía quedar en entredicho. Y aún así, ganó. Aquí es donde, en mi opinión, se produce el verdadero cambio. Antes del caso, Sinner era extremadamente disciplinado, ultrametódico, casi robótico en pista. Después del caso, aparece otro perfil. No menos competitivo, pero sí más humano. Sinner habla ahora de equilibrio, de familia, de personas que le sostuvieron cuando no sabía qué iba a pasar. Eso no es postureo, eso es alguien que ha pasado miedo real. Y en el deporte de élite, el miedo bien gestionado endurece. El gran debate es este. ¿Ha salido Sinner beneficiado deportivamente de todo esto? Mi respuesta es incómoda, sí, pero no por la sanción, sino por la gestión emocional posterior. No se volvió mejor porque lo sancionaran, se volvió mejor porque entendió que no controla todo.
Dejó de vivir cada punto como una sentencia. Empezó a competir desde un lugar más estable mentalmente. Y eso se nota, lo vemos en cómo habla, en cómo se expresa, en cómo ya no reduce todo a ganar a Alcaraz. Ahora dice algo muy distinto. No se trata de vencer a una persona, sino de sentirte cómodo en cualquier situación. Eso es madurez competitiva, eso es peligro real. ¿Significa esto que el caso está cerrado para todos? No. Habrá quien nunca lo perdone, habrá quien siga dudando, habrá quien use esto cada vez que pierda. Pero a nivel estrictamente deportivo, el circuito tiene que asumir algo. Sinner no se rompió, evolucionó. Y cuando un jugador joven, talentoso y obsesivo aprende a competir sin ansiedad constante, el resultado suele ser un salto de nivel. Llegados a este punto, la pregunta ya no es ¿qué le pasó a Jannik Sinner? La pregunta es ¿qué puede pasar ahora? Y aquí es donde el debate se vuelve realmente interesante. Porque por primera vez en mucho tiempo empiezan a aparecer voces autorizadas dentro del tenis que dicen algo que hasta hace poco parecía impensable. Sinner puede llegar a este Open de Australia incluso un pelín más favorito que Carlos Alcaraz. No porque sea mejor jugador en términos absolutos, no porque Alcaraz esté peor, sino por contexto, superficie y momento mental. El propio Mats Wilander lo explicó con bastante claridad. Sinner tiene menos amenazas reales en su lado del cuadro, menos escenarios donde puede verse desbordado antes de la final, y eso, en un Grand Slam, importa mucho. Melbourne es probablemente la pista donde Sinner se siente más cómodo. Superficie rápida, bote predecible, ritmo alto desde el fondo, menos necesidad de improvisación constante. Es, en esencia, el escenario perfecto para su tenis. Además, hay un detalle clave que no se puede ignorar. Sinner defiende título. Y cuando un jugador defiende algo que ya ha ganado 2 veces, lo hace desde la certeza, no desde la ansiedad. Mientras tanto, para Carlos Alcaraz, Australia sigue siendo el gran reto pendiente, el único Grand Slam que no ha ganado, la pieza que completa el puzzle. Eso no es negativo, pero añade presión. Sinner llega con otra narrativa, no necesita demostrar nada, no necesita hacer historia para validar su carrera, solo necesita repetir lo que ya sabe hacer. Y ojo con esto, porque en paralelo hay otro factor silencioso. El italiano llega sin distracciones, sin ruido externo, sin contratos en el aire, sin cambios estructurales. Todo lo contrario de lo que hemos visto alrededor de Alcaraz en los últimos meses. Además, Sinner ha hablado de algo que suele pasar desapercibido, pero que en Melbourne es vital: la gestión física. Ha trabajado más la resistencia, ha afinado pequeños detalles del saque, ha reforzado el juego de transición a la red. No son cambios espectaculares, son ajustes de campeón que ya está en la cima y quiere quedarse. ¿Significa esto que Sinner va a ganar sí o sí? No. Porque en el tenis, y más en 5 sets, siempre hay variables. Un mal día, una pista nocturna distinta, un rival inspirado o incluso un cruce inesperado con alguien como Novak Djokovic. Pero lo que sí parece claro es esto. Este no es el Sinner inseguro, presionado o condicionado por el pasado. Este es un Sinner que ya pasó por el infierno y volvió con más control emocional. Y cuando un jugador combina talento más estabilidad mental más contexto favorable, el margen de error se reduce muchísimo. Todo este caso, si lo miras con perspectiva, no va solo de dopaje, va de cómo se gestiona la adversidad cuando estás en la cima. Jannik Sinner llegó a Melbourne hace un año con una espada sobre la cabeza. Compitió sin saber si su futuro estaba asegurado. Soportó miradas, silencios, rumores y aún así ganó. Después llegó la sanción, 3 meses fuera. Tiempo para pensar, tiempo para parar, tiempo para mirar el tenis y la vida desde otro ángulo. Y ahora vuelve distinto, no más frágil, no más defensivo, sino más consciente. Sinner ya no habla solo de ganar, habla de equilibrio, de madurez, de sentirse cómodo incluso cuando las cosas no van bien. Eso, en el deporte de élite, es un salto de nivel, porque el talento siempre estuvo ahí. Lo nuevo es la estabilidad emocional. Y cuando un jugador joven aprende a convivir con el caos, con la presión y con la duda, se vuelve muchísimo más peligroso. El circuito tiene ahora un escenario claro, un Alcaraz explosivo, emocional, creativo, un Sinner metódico, sólido, cada vez más sereno, 2 caminos distintos, 2 formas de ser campeón, y una rivalidad que ya no es solo técnica, sino mental. La gran incógnita no es si Sinner puede ganar este Open de Australia. La gran incógnita es otra. ¿Puede este Sinner, más calmado y curtido por la adversidad, marcar una era? ¿O será Alcaraz, con su talento imprevisible, quien termine imponiendo su forma de entender el tenis? Ahora te toca a ti. ¿Crees que el caso de dopaje hizo a Sinner más fuerte? ¿O piensas que tarde o temprano le pasará factura? ¿Ves a Sinner como favorito real en Australia? ¿O confías en que Alcaraz vuelva a imponerse cuando llegue la hora de la verdad? Te leo en comentarios. Y si te gusta este
este tipo de análisis, suscríbete al canal, porque este Open de Australia puede marcar el futuro del tenis durante la próxima década. Nos vemos en el próximo.